¿Y si te dijera que tu vida no está estancada por falta de talento, sino por falta de conexión con lo alto? Muchos buscan métodos, libros, atajos, pero ignoran el poder de una sola decisión: poner a Dios en primer lugar. Lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de frases motivacionales. Son principios espirituales que, cuando se aplican, abren puertas que ningún ser humano podría abrir. Si alguna vez te sentiste perdido, agotado o desconectado de tu propósito, este video es para ti. Así que ya sabes, suscríbete, activa la campanita, deja tu like y prepárate para una transformación que comienza desde adentro. Hay algo poderoso que sucede cuando una persona se convence, de verdad, de que no está sola en esta vida. Napoleon Hill decía que la fe es o poder criador do pensamento. Y si te detienes a observar, verás que cada logro extraordinario nace de una convicción inquebrantable. No hablamos solo de fe religiosa, sino de esa certeza profunda de que algo mayor te respalda. ¿Te imaginas despertar cada mañana creyendo que lo imposible es cuestión de enfoque y mentalidad? Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa fe se alinea con una inteligencia emocional desarrollada y con una visión de propósito de vida clara? Es como encender un motor interno que no se apaga, incluso cuando las circunstancias externas se tornan oscuras. Conozco a una mujer que, después de perder todo en una crisis financiera, decidió levantarse cada día agradeciendo a Dios por lo que aún tenía. Su pensamiento positivo, anclado en la fe, la llevó a fundar un negocio próspero en menos de un año. Eso no es coincidencia, es transformación personal con dirección divina. El pensamiento positivo sin fe es como un coche sin combustible. Luce bonito, pero no va a ningún lugar. Cuando aprendes a reprogramar tu mente, con base en principios espirituales, todo cambia. No porque los problemas desaparecen, sino porque tú te haces más grande que ellos. Y es ahí, justo en ese punto de conexión con lo divino, donde empieza a revelarse algo que muchos buscan durante años, pero pocos encuentran: el propósito divino. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que haces cada día está realmente conectado con lo que fuiste llamado a vivir? Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja un like para apoyar, comenta abajo lo que más te hizo sentido y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Tu acción puede transformar más vidas de lo que imaginas. Vivir sin propósito es como navegar sin brújula. Puedes moverte mucho, pero sin llegar a ningún lugar que realmente importe. Napoleon Hill dejó claro que el éxito verdadero comienza con un propósito definido. Ahora bien, cuando ese propósito no nace solo de tus deseos, sino de una conexión genuina con Dios, todo cobra otro nivel de profundidad. No es solo una meta, es una misión. Y eso cambia la forma en la que enfrentas cada desafío, porque sabes que no estás luchando solo por ti, sino por algo mucho más grande. Descubrir ese propósito de vida no ocurre de la noche a la mañana, pero hay pistas que Dios siempre deja por el camino. Una conversación inesperada, un talento que otros siempre notan en ti, una pasión que se enciende solo con ciertos temas. Y ahí entra el autoconocimiento. Cuanto más te conoces, más fácil es identificar las señales que te conducen al plan que el Creador diseñó para ti. No es casualidad que tantas personas encuentren paz cuando alinean su vida con sus valores espirituales. La claridad llega cuando se silencia el ruido del mundo y se escucha la voz interior. Y cuando descubres ese propósito, aparece algo extraordinario: disciplina. Porque cuando sabes por qué haces lo que haces, no necesitas motivación externa. Es como si cada día se convirtiera en una oportunidad para colaborar con Dios en algo eterno. Pero aún hay algo que puede hacer que ese propósito se manifieste más rápido en tu vida: comprender cómo funciona la ley de la atracción desde una perspectiva espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos parecen atraer bendiciones con facilidad? Mucho se habla de la ley de la atracción como si fuera magia, pero Napoleon Hill la explicó como un principio natural. Atraes lo que piensas con intensidad emocional. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ese pensamiento está guiado por la fe en Dios? Se transforma en un canal de bendiciones. No es solo visualizar,
Es creer con convicción de que el Creador ya está obrando a tu favor, incluso si aún no ves los resultados. Esa certeza genera una mentalidad de crecimiento que expande tus límites y desbloquea puertas que antes ni sabías que existían. Por ejemplo, hay personas que repiten afirmaciones todos los días, pero se olvidan de conectar esas palabras con el corazón y con la fe. No basta decir, voy a prosperar, si dentro de ti hay dudas o miedo. Pero cuando dices, Dios ya está proveyendo lo que necesito, y lo sientes de verdad, tu mente se alinea con una frecuencia distinta. Esa reprogramación mental no solo transforma tu energía, transforma tu realidad, porque no estás actuando desde la escasez, sino desde la confianza. Aplicar la ley de la atracción espiritualmente significa dejar de controlar cada paso y comenzar a colaborar con el plan divino. ¿Quieres atraer relaciones sanas? Conviértete en alguien que ama desde la integridad. ¿Buscas prosperidad? Actúa con generosidad y gratitud. Dios responde a la vibración que tú eliges mantener. Y cuando entiendes eso, surge un nuevo desafío. Aprender a ser persistente en la fe, incluso cuando todo a tu alrededor grita lo contrario. ¿Estás listo para descubrir cómo la persistencia espiritual puede sostenerte cuando las cosas no salen como esperas? Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja un like para apoyar, comenta abajo lo que más te hizo sentido y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Tu acción puede transformar más vidas de lo que imaginas. La persistencia es como un músculo. Se fortalece con el uso constante, especialmente cuando se ejercita en los momentos más difíciles. Napoleon Hill decía que muchos fracasan no por falta de talento, sino por rendirse justo antes del milagro. Pero hay una diferencia enorme entre persistir por orgullo y hacerlo con fe. Cuando tu motivación nace de tu conexión con Dios, tu resistencia ante las adversidades se vuelve sobrenatural. No estás empujando solo por tu fuerza, estás siendo sostenido por una promesa mayor. Imagina a alguien que busca empleo durante meses sin recibir una sola llamada. Cualquiera se desesperaría, pero cuando esa persona entiende que cada no es parte de una preparación divina, su enfoque cambia. En lugar de hundirse en la ansiedad, se entrega con disciplina a mejorar su currículo, orar con más intención y seguir adelante. Esa es la esencia de la persistencia espiritual. Actuar con fe, incluso sin garantías visibles. Y esa actitud, cuando se sostiene en el tiempo, transforma no solo resultados, sino también identidad. Y ahí es donde todo comienza a alinearse. El alma se fortalece, la autoestima crece y la mentalidad de crecimiento se convierte en un estilo de vida. Pero hay algo que multiplica aún más este poder de persistir: conocerte profundamente. Porque cuando sabes quién eres en Dios y lo que Él ha depositado en ti, ningún obstáculo tiene poder suficiente para detener tu avance. ¿Y cómo se logra ese nivel de claridad interior? Justo ahí entra uno de los pilares más ignorados del éxito verdadero: el autoconocimiento espiritual. Quien no se conoce se sabotea. Así de simple. Napoleon Hill lo dejó claro: nadie puede conquistar el mundo exterior si no ha conquistado primero su mundo interior. Y ahí entra el autoconocimiento. Pero no hablamos de un ejercicio superficial de introspección, sino de una búsqueda profunda, guiada por la espiritualidad. Cuando te sientas a meditar, a orar, a escribir en un diario lo que sientes de verdad, empiezas a escuchar a Dios en los silencios. Y en ese momento descubres no solo quién eres, sino quién estás llamado a ser. La disciplina espiritual no es aburrida ni rígida, como muchos piensan. De hecho, es el camino más poderoso hacia la libertad mental. Levantarte cada día para orar, leer proverbios o simplemente agradecer antes de mirar el celular parece algo pequeño, pero son esos hábitos poderosos los que con el tiempo crean una estructura mental y emocional inquebrantable. Es como construir un castillo por dentro. Cada acto de disciplina te conecta con tu propósito de vida y te prepara para sostener las bendiciones que vienen en camino. Y a medida que te conoces, que oras, que meditas, comienzas a entender por qué ciertos patrones se repiten en tu vida.
Esa reprogramación mental no ocurre por casualidad, sino porque tú decides mirar hacia adentro, con honestidad y amor. ¿Te ha pasado alguna vez que después de un momento profundo de oración o reflexión te sientes más liviano, más claro, más decidido? Esa es la señal de que tu alma está alineándose. Pero hay algo que potencia aún más ese proceso: vivir desde la gratitud y colaborar activamente con el plan divino. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, deja un like para apoyar, comenta abajo lo que más te hizo sentido y comparte este video con alguien que necesite escuchar esto hoy. Tu acción puede transformar más vidas de lo que imaginas. La gratitud no es solo decir gracias por lo bueno, es una actitud de vida. Napoleon Hill sostenía que ser agradecido, incluso por los desafíos, te coloca en una frecuencia superior. Y cuando esa gratitud se dirige a Dios, algo se transforma en lo profundo del alma. Comienzas a ver oportunidades donde antes solo veías problemas. A veces las puertas se abren no porque todo haya salido perfecto, sino porque supiste agradecer incluso cuando nada tenía sentido. Eso sí es inteligencia emocional en acción. Te comparto un ejemplo real. Una joven oraba todos los días por conseguir una beca de estudios. No la consiguió, pero en lugar de frustrarse, agradeció a Dios por el aprendizaje y decidió emprender con lo poco que tenía. Hoy, años después, da conferencias internacionales sin haber necesitado esa beca. La gratitud la llevó a otro camino, al suyo. Así también es colaborar con el plan divino, no forzar lo que no es y confiar que todo coopera para bien. Esa entrega abre puertas invisibles y genera una transformación personal que no se compra ni se enseña en libros. Cuando vives con una mentalidad de crecimiento y una fe activa, la vida deja de ser una sucesión de metas a alcanzar y se convierte en un viaje de propósito. Estás atento, receptivo, enfocado, y aunque los problemas sigan apareciendo, tú los enfrentas desde otro lugar, desde la certeza de que no estás solo y de que todo tiene un sentido. Pero, ¿cómo aplicar todos esos principios na prática, no día a día, para ver mudanças reais e duradouras na sua vida? Y ahora dime, ¿vas a seguir viviendo con el piloto automático o vas a empezar a colaborar con el plan divino que ya está escrito para ti? ¿Hasta cuándo vas a postergar esa versión poderosa de ti mismo que Dios espera que despiertes? Todo lo que escuchaste hoy no es teoría. Son principios que pueden reescribir tu historia si decides aplicarlos con fe, disciplina y gratitud. ¿Te gustaría que habláramos más de estos temas? Comenta aquí abajo cuál fue el punto que más tocó tu corazón. Y si este mensaje te hizo bien, compártelo con alguien que también lo necesite. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo a transformar tu mente, tu fe y tu vida. Por tu atención, mi más sincero agradecimiento.